Desde la parte funcional nos interesa la tasa de filtración glomerular y nos interesa lo que es la albuminuria, ¿no? La pérdida de albuminuria. Estos dos hechos son importantes para evidenciar la función del riñón. Sin embargo, ustedes saben que el riñoncito tiene otras funciones y también saben que hay síndromes y ya también tuvieron esa clase. Y dentro de estos síndromes tenemos a la hematuria, que puede ser macro o microscópica, la proteinuria, el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, hipertensión arterial, que es justo el tema que vamos a tocar hoy día, la insuficiencia renal aguda, la insuficiencia renal crónica, las tubulopatías, las infecciones urinarias. Este es el marco básico, general, que nosotros encontramos en un paciente renal y tenemos que buscar semiología de cada uno de estos tópicos o relacionados. Es decir, yo puedo encontrar hematuria con hipertensión, puedo encontrar síndrome nefrítico con hipertensión, puedo encontrar insuficiencia renal aguda con hipertensión, insuficiencia renal crónica con hipertensión, etcétera. Entonces es interesante ver esto y es sencillo porque la única manera de saber si hay hipertensión o no, ¿cuál es? Pues medir la presión arterial. Entonces el diagnóstico no es difícil, es algo que ustedes ya manejan. Por lo tanto, las recomendaciones internacionales de la American Heart Association nos dicen que un paciente para medir la presión hay que prepararlo, hay que tener una posición adecuada y hay que interpretar la medida de esta presión arterial, ¿no? Ya se sabe que la preparación para la toma de la presión, el paciente 30 minutos antes no debe hacer ejercicio, no debe fumar o no tomar café o té. Entonces hay que esperar unos 30 minutos después de una comida. Tampoco podemos medir la presión. Hay que esperar unos 30 minutos. Entonces esto es importante. Hay que vaciar la vejiga. O sea, si uno está con la vejiga llena, como se dice, pues no debería tener la medición de la presión arterial. Hay que buscar un ambiente adecuado, tranquilo, ¿no? Que sea algo relajado en la medida. Y obviamente es un paciente sentado, idealmente con el brazo sobre una superficie. Generalmente se toma la presión en ambos brazos y siempre se estila tener en el brazo derecho como la primera toma que uno puede tener. Esta parte del brazo debe quedar descubierta sin que tenga ropa, casaca o chompa, porque a veces uno lo coloca sobre eso y no es lo correcto porque el brazalete eh, tiene una medida justamente para poder ver una presión adecuada en el sentido del calibre y la sensibilidad de los sensores. Entonces, cuando ya sucede cosa contraria, pues esto no va. Y entonces esta medida es importante porque hay que hacerlo descansar, unos 5 minutitos. A veces se dice que hay que tomar dos medidas con una separación de 1 a 2 minutos entre cada toma, o sea, no inmediatamente hay que tomar la siguiente. De alguna manera hay que conversar con el paciente, hacerlo sentir relajado, ¿no? Estas mediciones son importantes en este grupo de pacientes. Entonces es sencillo llegar al diagnóstico de hipertensión arterial. Sin embargo, detrás de una cifra de hipertensión arterial, el concepto de hipertensión es mucho más que más de 140, digamos, sobre 80, ¿no? Por decir una cifra de hipertensión arterial. Como ven ahí, nos dice que la hipertensión arterial puede ser primaria o también puede ser secundaria. Entonces, la hipertensión arterial primaria, pues el riñón tiene un papel importante, pero al mismo tiempo tiene un componente vascular, sufren los vasos de la anatomía y la consecuencia es la hipertensión. Pero podríamos definir la enfermedad renal derivada de la hipertensión, o sea, es decir, yo primero soy hipertenso y después como consecuencia de la hipertensión, tengo daño vascular y daño renal. Y el daño renal se va a expresar como insuficiencia renal. Y la insuficiencia renal, ¿cómo lo mido? Con la disminución de la tasa de filtración glomerular y con la presencia de proteinuria, la famosa orina espumosa. Entonces aquí probablemente hay orina espumosa y probablemente hay hipertensión. Ojo, no hay edema. Entonces no tendría por qué plantear síndrome nefrótico. Perdón, no hay orina espumosa, ¿no? O hay orina espumosa leve, pero no hay edema. Entonces, generalmente va
la orina espumosa con el edema paranefrótico, pero aquí hay hipertensión. Entonces, dependiendo del tiempo de hipertensión, hay pacientes que dicen que soy hipertenso de 10 años, con un poco de espuma en la orina. O sea, probablemente esta presencia de la proteinuria puede ser debido al daño renal que se establece por la hipertensión. Cuando uno ya hace una biopsia, sobre todo se ha visto esto en pacientes fallecidos, hay lesiones histológicas que nos hablan de isquemia y fibrosis renal, y a este paciente hipertenso severo de largo tiempo, con alteración de la función renal y que presente en la biopsia renal isquemia y fibrosis, es una lesión que se le denomina nefroesclerosis. Con esto no quiero decir que a los pacientes hipertensos se le hace biopsia, porque no es correcto, ¿cierto? Estos hallazgos histopatológicos se dieron en pacientes fallecidos que iban para hacer eh, lo que llamamos una necropsia, y por historia clínica se encontró que todos los pacientes con hipertensión severa, con insuficiencia renal, tenían nefroesclerosis. Entonces, si yo ya tengo clínicamente eso, no necesito hacer biopsia, ya sé que va a llegar. ¿Y cuál es el problema de este paciente? La hipertensión. Por lo tanto, ¿cuál es mi tratamiento? Controlar la hipertensión. Y para la hipertensión tengo manejo farmacológico y no farmacológico. Entonces, en semiología, ¿qué tengo que tener? El hipertenso, la familia hipertenso, en el modo de vida, la dieta, el peso, la diuresis, ¿no? Que son importantes para tener este grupo de pacientes. Entonces, el tema es que a veces existe una dificultad a la hora del diagnóstico, ¿no? Al no tener una biopsia que respalde esto, pero de hecho que el aspecto clínico es más claro, no necesitamos una biopsia renal. Hoy sabemos que hay una nueva clasificación de la hipertensión arterial, y que esta hipertensión arterial, básicamente la presión que vemos es la presión de consultorio, porque se ha visto que la presión arterial en el consultorio puede variar a la presión arterial en la casa. Y estas variaciones de pacientes o de presiones que presentan ciertos pacientes nos obliga a hacer un mapa, un monitoreo ambulatorio de presión arterial, el famoso mapa, que lo puedo hacer diurno durante el día, o lo puedo hacer diurno y nocturno, el mapa de 24 horas, o lo puedo hacer solamente un mapa nocturno, dependiendo qué quiero. ¿Qué hacemos generalmente? Mapa de 24 horas. Esto lo van a ver en cardiología más que en nefrología. Y para nosotros la presión arterial en consultorio o en la visita médica es lo más importante. Y si hay dudas, nos vamos a un mapa de 24 horas. ¿Y esta clasificación qué nos dice? Que hipertensión es mayor o igual a 140/90. Punto. Eso es lo que nosotros tratamos de manejar y es a donde vamos a apuntar a este paciente. Sea renal o no sea renal, esto ya es universal, es para todo grupo de hipertensión arterial. Y la presión arterial antes nos decían que, ¿cuál es lo normal? 120/80. Hoy que nos dicen que debe ser menor de 120 sobre 70. Y esto le llamamos presión arterial no elevada. Porque todos tenemos presión arterial. O sea, no es que el hipertenso solamente tiene presión. Yo tengo presión normal, o ahora se llama presión arterial no elevada. Ustedes también tienen presión arterial probablemente no elevada. Digo probablemente porque si se han medido y están menores de 120, 70, aplica. Pero si alguien tiene una presión arterial entre 120 y menos de 140 como sistólica y 70 a 90 como diastólica, pues puede ser o definitivamente es una presión arterial elevada. Entonces yo necesito por lo menos dos mediciones en condiciones más o menos estables de esta toma de presión arterial. No olvidar, hipertensión arterial mayor igual a 140/90 según la guía europea de cardiología del 2024. Entonces eso es lo que debemos tener. ¿Qué debemos tener en cuenta? Los síntomas. La gran mayoría nos dice en la semiología, me duele la cabeza, he tenido hemorragias nasales, mareos, rubor facial, fatiga. Se suelen atribuir a la presión arterial alta o a la hipertensión, pero en realidad se produce con la misma frecuencia en las personas que no tienen presión arterial alta. ¡Oh, sorpresa! Entonces, mintió el paciente. No, no mintió, es lo que el paciente tiene, pero no me debo confiar en que esta semiología necesariamente es igual a hipertensión arterial.
puede ser hipertensión arterial o puede ser otras patologías. Y entonces, a esta sintomatología, ¿qué le acompaño? Mi toma de presión arterial. Y entonces, si yo encuentro cefalea, hemorragias nasales, visión borrosa, mareos, fatiga, más cifras mayor o igual a 140 sobre 90, pues prácticamente me dice que son síntomas que acompañan a la hipertensión arterial. Hay que ver algunos mitos acá. Y la gente dice, no tengo presión alta porque no me duele la cabeza ni la nuca, tengo buena vista, o sea, no hay visión borrosa, estoy tranquilo y duermo bien. O sea, no tengo estrés de tensión. Esto es falso porque la presión arterial elevada por lo general no produce síntomas. Doctor, qué sorpresa, me acaba de decir que sí, claro, en los que presentan, esto es lo más común asociados a la hipertensión, pero hay un grupo que no presenta hipertensión y están caminando con 180 sobre 90, con 200 sobre 100 y no lo perciben como tal. Entonces la moraleja es siempre debes medir la presión arterial, así no tenga síntomas. En toda evaluación clínica, nosotros los médicos estamos obligados a medir la presión arterial. Hay otro mito por ahí donde se dice que la hipertensión arterial es una enfermedad solo de personas mayores, adultas. Sí, pues los hipertensos son los abuelos. Yo soy joven, tengo 30 años y no tengo hipertensión. Entonces es falso porque la presión arterial debe ser controlada en todas las edades, incluyendo las gestantes, y ya se ha visto casos de hipertensión en niños y adolescentes que sí existe. Y entonces hay algo importantísimo aquí sobre hipertensión y riñón. La proteinuria es la primera señal de alarma, ¿no? La albuminuria, proteinuria es la primera señal de alarma que nos dice que tengo en un paciente hipertenso que tengo daño renal, ¿ok? Entonces, tengo dos situaciones. Un paciente que solamente presenta proteinuria, estoy obligado a medirle la presión, porque puede ser parte de un componente como nefrítico o vascular. Pero en un paciente que ya es hipertenso y que me presenta proteinuria, me dice que este paciente ya tiene daño renal. Entonces, esta proteinuria es una conexión entre la progresión del daño vascular y actúa como factor predictivo del daño de la función renal. Importantísimo medir en todo paciente con hipertensión la proteinuria, que asumimos es no nefrótica, pero ya nos va diciendo que esta es una primera señal de alarma de daño endotelial vascular. El control de la presión arterial tiene un efecto marcado sobre la reducción. Y también indirectamente me dice que esa presión arterial no está o no estuvo controlada. Porque a veces ya viene con una medicación y dice, doctor, pero ahorita está normal mi presión, claro, pero los años anteriores probablemente esto no fue así. Entonces ahí viene este punto de a ir considerando en este grupo de pacientes. ¿Qué hay que tener en cuenta? Dos situaciones, la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada. ¿Qué es la hipertensión de bata blanca? Es la hipertensión que se presenta en pacientes que cuando asisten al consultorio médico y ven a un personal de salud, por eso se dice como que de blanco, porque es el color que nos caracteriza, se le sube la presión arterial. Y luego de otro momento le baja la presión. O dice, doctor, en mi casa, según mis registros, lo trae 12,7, 12,7, 12,8. Llega al consultorio 15,9, ¿no? En una situación de hace 2 horas o una hora, ¿no? Y entonces, cuando tenga duda, pues hace un mapa. Monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas y aquí vemos las frecuencias reales. No va a estar expuesto a bata blanca. Esta es su presión normal en casa, cuando sale o está en casa. Cuando llega a mi consultorio y hace 190, 180, pues digo, oye, esto está mal, le sube aquí. Entonces se dice que es una hipertensión asociada a bata blanca. Y la hipertensión enmascarada se denomina así cuando el paciente tiene valores normales en la consulta, pero altas en casa, en su ambiente, ¿no? Entonces esto es al revés. Y también hacemos un mapa para valorar a este grupo de pacientes. Sabemos que hay diferentes causas de hipertensión. Dentro de estas causas importantes a tener en cuenta
Estas causas de hipertensión tenemos a las enfermedades del riñón, a las enfermedades vasculorenales, a la coartación de la aorta, al síndrome de apnea-sueño, a las enfermedades metabólicas, a las causas neurológicas y algunos medicamentos. Como entenderán, todas estas son causas secundarias de hipertensión arterial, o sea, no es la hipertensión arterial primaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hablo de hipertensión y riñón, generalmente se asocia a una causa secundaria y la enfermedad renal son la causa más frecuente de hipertensión secundaria. Casi todas las enfermedades de riñón pueden elevar la tensión o la presión, siendo la más frecuente la insuficiencia renal crónica. Entonces, bien interesante, en un paciente con insuficiencia renal crónica, sí o sí, tengo que medir la presión arterial. Entonces, esto viene como consecuencia del daño por hipertensión secundario y que me produce daño renal. Pero ya tienen otra clase, me parece, de hipertensión renal secundaria o hipertensión renovascular, que es esta, que se refiere a un estrechamiento de las arterias como consecuencia de arteriosclerosis o otras enfermedades que se dan en el riñón, y en estos grupos de pacientes como la hipertensión renovascular es cuando me sirve escuchar soplo a nivel de las arterias renales, ¿no? O las hipertensiones endocrinológicas que le llamamos, donde encontramos hipertensión, podemos encontrar hipocalemia, ¿no? En este grupo de pacientes, ¿no? Y también enfermedad metabólica. ¿Qué es lo que nos atañe hoy? La enfermedad del riñón, que quiere decir que un paciente hipertenso a la larga puede malograr el riñón y producir una hipertensión secundaria. Y entonces, en este afán de clasificar a la hipertensión, pues ya dijimos, hay hipertensión primaria o esencial e hipertensión secundaria. En este caso puede ser renal. En una de las causas, mejor dicho, son renales de la hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria solo se produce hasta el 10% de los casos, se manifiesta alrededor de los 40 años aproximadamente. Hay ya condiciones preexistentes y se relacionan con causas secundarias, ya sean neuronales, vasculares, endocrinos o renales. Por eso se llama secundario. Mientras que la hipertensión primaria o esencial, pues es la mayoría de casos, o sea, no encontramos una causa, entre el 90 y 95%, se manifiesta sobre todo ya con la edad. El paciente se vuelve hipertenso por la esclerosis, estenosis de los vasos. No hay una causa específica y se relaciona con el estilo de vida, la alimentación, etc. Esta hipertensión arterial nos lleva a alteraciones renales que cambian la estructura y la función. A su vez, si uno ve como daño inicial del riñón que regula la hipertensión y esto se desregula, nos lleva a un desequilibrio de diferentes causas y que también aumentan la presión arterial. Entonces se vuelve un círculo vicioso en que el riñón desregula y genera hipertensión o alteraciones e hipertensión arterial, pero a su vez esta hipertensión arterial genera alteraciones renales. Entonces, bien interesante cómo el riñón desregula, genera alteraciones renales en estructura y función, produce hipertensión, pero a la vez la hipertensión también produce alteración renal. Y cuando hablamos del daño renal, nos dirigimos a algunos aspectos. De manera general, se han propuesto, digamos, dos mecanismos para explicar el daño renal en pacientes con hipertensión. Uno, cambios en la macro y microvasculatura que proporcionan pérdida de la autorregulación renal y una elevación de la presión arterial capilar y el consiguiente daño por hiperfiltración glomerular. La disfunción endotelial renal y la pérdida de vasodilatadores endógenos que favorecen la lesión vascular isquémica, lo cual conduce a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y al incremento de la liberación de citocinas, factores de crecimiento, reclutamiento de células inflamatorias, apoptosis, pérdida de nefronas, aumento de la matriz extracelular y conlleva a fibrosis renal. Entonces habrá un mecanismo que va a ser por pérdida de autorregulación y habrá otro mecanismo de activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hoy se sabe que estos mecanismos a veces están como mixtos, ¿no? Como mixtos. Entonces es importante analizar al paciente. Y es lo que decíamos. Yo tengo aquí un riñoncito que tiene su glándula suprarrenal, tiene su mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona,
¿no? Que genera angiotensina 2. Esto va a aumentar la resistencia periférica, nos va a llevar a aumento de la presión arterial. Por otro lado, la presión arterial depende del gasto cardíaco, que también tiene que ver con el volumen minuto, la frecuencia cardíaca, pero a su vez esto también tiene que ver con el líquido y la retención de agua y sal que el riñón puede tener respecto a la carga del riñón. Entonces estos dos órganos, tanto el corazón como el riñón, se encargan del control de la presión arterial. Y hay dos conceptos importantes de presión arterial, que es igual al gasto cardíaco por resistencia periférica. Estos dos son los pilares de la presión arterial. Esa es pregunta de examen, ¿no? Que se va a dar en este grupo de pacientes. Entonces ya se sabe que cuando uno mide la presión, digamos aquí están las cifras de tensión arterial, 0, 40, 80, entre 80 y 120 nos decían que más o menos es una presión arterial normal. Y hoy se dice que la regulación de la presión arterial tiene tres puntos. El primer punto, cuando la presión arterial disminuye debajo de 100 o menos con la sistólica, los riñones liberan renina, angiotensina, aldosterona, o renina por lo tanto, para el torrente sanguíneo. Entonces, en este primer punto, cuando hay una caída de presión arterial, prácticamente el riñón va a liberar renina. Esta renina se rompe en angiotensinógeno, eh, que son como fragmentos que van a través del torrente sanguíneo, y este antiangiogénino se, digamos, degrada hacia angiotensina 1, y la angiotensina 1 a través de la enzima convertidora de angiotensina se va a degradar en angiotensina 2. Esta situación de la liberación renina, angiotensina, prácticamente va a generar aumento de la presión arterial, pero a su vez esta angiotensina 2 va a estimular la aldosterona. Y por eso se habla de un eje completo, renina, angiotensina, aldosterona. Y la aldosterona va a hacer retención de sal y retención de agua por consiguiente, y también contribuye a la presión arterial. Entonces la presión arterial, que depende del riñón, va a liberarse por angiotensina 2, que aumenta la presión arterial, y por aldosterona, o sea, por la parte final del eje, también para aumentar la presión arterial. Entonces, esto es importante ahí teniendo en cuenta de cómo se va a ir dando estos aspectos. Y debemos tener en cuenta en nuestra historia clínica como para ir avanzando. Obvio, el motivo de la consulta. Nadie viene y dice, doctor, vengo porque soy hipertenso. Hay que descubrirlo. Ya dijimos, cefalea, sangrado nasal, malestar, fatiga. En ese paciente son síntomas inespecíficos y estoy obligado a qué? A tomar la presión arterial y mi examen físico. Hay antecedentes familiares, vasculares, ¿no? Hipertensión, diabetes, infartos, insuficiencias renales, que también estoy obligado a medir presión arterial. Hay factores de riesgo condicionantes, dislipidemia, diabetes, ¿no? También es importante. Hay comorbilidades también que se va a ir dando este grupo de pacientes, el uso de sustancias vasoactivas, que también tenemos que tenerlo en cuenta en este grupo de pacientes para nosotros generar algún aspecto importante. Situaciones especiales psicosociales que también vamos a tener en este grupito, que nos podrían abonar, como se dice, en algún punto eh, en la búsqueda de signos y síntomas que a veces nosotros damos de órganos blanco, como decimos nosotros, ¿no? También algún tratamiento previo. Hay pacientes que nos dicen, sí, yo fui a una farmacia, doctor, me dijeron que era hipertenso y me dieron una pastilla. Bueno, lo tomé un mes y como ya no me dolía la cabeza, yo pienso que me curé. Entonces ese paciente probablemente sea hipertenso, aunque para el diagnóstico de hipertensión necesitamos un par de controles. Y obviamente en la farmacia le han hecho uno solo. En general son aspectos generales, datos, no hay una característica, pero un paciente metabólico, un componente de hipertensión, algunos que tienen rasgos cuscinoide.
hay signos motores, ¿no? Que pueden tener a veces un ACV que tuvieron como consecuencia hipertensión. En el cardiovascular buscamos signos de hipertrofia ventricular izquierda, la frecuencia cardíaca, el ritmo, los soplos, los edemas es importante. En el genito urinario la presencia del globo vesical. O sea, no es que estos sean signos y síntomas de hipertensión, están asociadas a la hipertensión. Entonces, como que cualquier situación buscamos que se podría asociar con hipertensión arterial. Eso es lo mismo que han visto sobre los grados de hipertensión arterial. Y me tengo aquí unos segunditos donde tenemos hipertensión arterial y progresión de enfermedad renal crónica. Muchos datos confirman la importancia de la hipertensión como factor de riesgo de la enfermedad renal crónica y progresión. Entonces, la primera causa de enfermedad renal crónica es la diabetes. La segunda causa es la hipertensión arterial. ¿Y esto cómo sabemos que la presión arterial se convierte en un factor de riesgo y de progresión de la enfermedad renal? Algunos estudios como el MRFIT, que es el Multiply Risk Factor Intervention Trial, nos dicen que en un seguimiento de una corte de pacientes que incluyeron más de 300,000 varones de mediana edad y siguieron 16 años a este grupo de pacientes, la segunda causa de hipertensión fue la nefroesclerosis hipertensiva, ¿no? Y por eso es que sabemos que es la segunda causa. Entonces se sabe que normalmente la disminución del filtrado glomerular relacionado con la edad comienza como a los 45 años, con 0,6 a 1,1 mililitros por minuto al año. A su vez, esta disminución relacionada con la edad es directamente proporcional al nivel de la tensión arterial. Su velocidad de disminución del flujo sanguíneo renal puede ser 10 o más si la presión no está controlada. ¿Qué quiere decir? Normalmente, hasta los 45 años, nosotros mantenemos una tasa de filtración glomerular estable. Pero después de los 45 años, 40-45, dicen que se cae en promedio 1 mililitro por minuto al año. Como decía, lo normal es 120 eh, de tasa de filtración glomerular en promedio, ¿no? Porque puede ser 120, 140, 110, 130, dependiendo del laboratorio. Entonces, esta estos 40, a partir de los 40 caen. Es decir, cuando tengo 50, voy a caer 5. Si yo tenía 120 hasta los 45, voy a tener 115 a los 50. Voy a tener 110 a los 55. Voy a tener 105 a los 60, 100 y así, ¿no? Más o menos yo puedo ir sacando en línea esto. Si es menos de eso, significa que mi función renal ha sido alterada por la hipertensión arterial. Y cuando yo no lo controlo, no llego a controlar cifras bien, puede ser tan galopante que ya no perder 1 mililitro al año, sino perder 5 a 10, inclusive se dice mililitros al año. Y eso es fatal, porque si yo no me controlo y tengo 120 a los 45, a los 55 tendré 110, a los 65 tendré 100, que a los 75 tendré 90 y así, ¿no? Iré cayendo mi función. Entonces esta tensión arterial y la progresión ya se vio en estudios muy antiguos, en la cual se demuestra que a mayor cifra de presión arterial, lo que se ve es mayor deterioro de riesgo relativo y asociado a la proteinuria. En cuadradito, cuando la proteinuria es mayor de 1 y están aquí, en estos cuadraditos son mucho más altos que los redonditos que la proteinuria es menor de 1. ¿Y qué significa esto? Riesgo relativo. Entonces, un paciente que tiene presión arterial mayor o igual a 160 y que tiene una proteinuria más de 1, prácticamente yo tengo unas 8,5 veces más de riesgo de progresión de enfermedad renal, a diferencia de un paciente que tiene una presión arterial, digamos, en la línea base normal. ¿Ok? Entonces es importante ver ese punto. Igual aquí se ve que el paciente diabético también progresa con proteinuria o sin proteinuria. Los que tienen proteinuria progresan o sea, deterioran la tasa de filtración más rápidamente el que no tiene proteinuria. Por lo tanto, la proteinuria es un factor importante de progresión de enfermedad renal.
Hoy se sabe que esta proteinuria no solamente aquí, ya empieza en una microalbuminuria y eso nos traduce un daño de disfunción endotelial y un síndrome metabólico. Y entonces hay gente que ya está en síndrome metabólico, con hipertensión, con dislipidemia, tiene daño endotelial, hay problemas de la microalbuminuria, proteinuria y probablemente en algún momento haga algún evento cardiovascular y puede llevarnos a la muerte. La hipertensión arterial y progresión de la enfermedad renal crónica ya se ha visto que no solamente es por la disminución del número de nefronas, que éstas llevarían a la reducción del área de filtración glomerular, a hipertensión glomerular sistémica y hipertensión adquirida, sino este es como un ciclo que se va dando y se va activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Que se va a ir dando en este grupo de pacientes. Entonces, podemos decir finalmente que, ¿cómo evaluamos el compromiso renal en un paciente con hipertensión? Le tomamos un electrocardiograma, una radiografía de tórax, un hemograma, glucosa, un perfil lipídico, un ácido úrico y una urea y creatinina, ¿cierto? Porque queremos ver la función renal. ¿Para qué la creatinina? Para estimar el índice de filtración glomerular con una fórmula, ya sea el Krukel-Gold, que es la fórmula muy facilita, o el MDRD o el EPI-CKD. La fórmula más estandarizada y actual usada es el CKD-EPI. Esa es la fórmula, pero es una fórmula pues que hay que hacerlo como se dice, con, con una calculadora, con un aplicativo. El Crocus Gold prácticamente se va a ir dando ahí. Y tengo acá la lesión renal, pues la albuminuria es lo que me marca, es decir, medir la proteinuria. Y así es como nacen los antihipertensivos para bloquear diferentes, ya vimos, o gasto cardíaco, o resistencia periférica, o el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué es de primera elección generalmente? Los YECAS y los ARA2, ¿no? Que es lo que vemos, y estos son los famosos nefroprotectores. Los cancerotagonistas también son un poco nefroprotectores, ¿no? Pero mucho más son YECAS y ARA2. Y generalmente se entiende que cuando hablamos de YECAS y ARA2, estos son los nefroprotectores. Y que los calciotagonistas, ya sean lodipino, verapamilo, nifedipino, pues son también algo protectores, pero no tanto como estos. Mientras que los otros, los vasodilatadores como hidralacina, los alfa bloqueantes como prazosina, los fármacos de acción central con los agonistas alfa 2 como metildopa, o aquellos que son beta bloqueadores o diuréticos, también hay una suerte de poder utilizar en este grupo, dependiendo de paciente, dependiendo de lo que tenemos como comorbilidad y dependiendo de los hábitos y dependiendo de las otras medicaciones y dependiendo, o sea, es decir, tengo que individualizar a mi paciente. En la medida de lo posible, nunca deben faltar los YECA y los ARA2 porque son nefroprotectores. Un experto nos decía, echándole una mirada, decía que el riñón es villano y víctima al mismo tiempo. Como villano, se requiere una alteración de la homeostasis del sodio por parte del riñón para que la hipertensión exista y persista. Y como víctima, el riñón se daña por un porcentaje de casos que desarrollan insuficiencia renal a causa de esclerosis o nefroangiosclerosis e insuficiencia renal crónica terminal que lo lleva ¿a qué? A la hemodiálisis. Bueno, hay diferentes estudios que nos hablan que la enfermedad renal es secundaria a la hipertensión arterial. Y cuando uno habla de enfermedad renal en general, hay factores. La enfermedad renal tiene factores de susceptibilidad, factores de iniciación y factores de progresión. Entonces, la hipertensión arterial puede iniciar una insuficiencia renal crónica o puede progresar una insuficiencia renal crónica. De tal manera que cuando uno habla de hipertensión respecto a la enfermedad renal crónica, se dice que es un factor de iniciación, o sea, como causa, y un factor de progresión. El que ya está con hipertensión y no la controlo, pues puede progresar. Hay diferentes mecanismos, como hemos visto, la hipertensión arterial. La alteración básicamente se da en la eliminación de sodio y agua y una vasoconstricción periférica. Y hay muchas causas de hipertensión secundaria donde el riñón condiciona la hipertensión tanto favoreciendo el sodio como a través de la síntesis de vasoactores. En conclusión, el riñón va a actuar aquí en esta alteración de la regulación del sodio y agua. Ahí es donde va a actuar. Entonces, la sal, la alta ingesta de sal va a hacer que esto se desregule más, a diferencia de una
ingesta normal. Por lo tanto, uno de los tratamientos es disminuir la sal en el paciente hipertenso para poder controlarlo y no tenga el efecto de hipertensión no controlada y mayor efecto sobre el daño renal. Y entonces ahí está un poquito de la reabsorción del agua, que ya dijimos, esto tiene unos mecanismos especiales, pero el concepto es que este fenómeno de la retención de agua y sodio o esta alteración, pues se va a dar cuando uno ingresa a determinadas sustancias como la reabsorción tubular de sodio y agua, ¿no? Que hay alteraciones genéticas o adquiridas que pueden fallar y alterarlo y producir esta reabsorción mayor de sodio y agua. Pero también se puede dar por un aumento intrarrenal de angiotensina 2 y endotelina o por una disminución de la síntesis del óxido nítrico intrarrenal y por crecimiento del factor vascular endotelial. Es decir, hay mecanismos complejos que nos ayudan a entender este sistema y que no todo es renina, angiotensina, aldosterona. Hay también generalmente sustancias vasoactivas, ¿no? Endotelinas, óxido nítrico, factor de crecimiento vascular endotelial. Y no solamente eso, sino que también nos aporta aquí una cuarta situación que entra a tallar el sistema nervioso simpático. La activación simpática intrarrenal aumenta la reabsorción de sodio por el efecto directo en el túbulo y a través de la activación del sistema renina. Entonces, como que todo está alterado, todo está integrado. Entonces, no solamente es, por eso dicen, el paciente hipertenso es tenso, es muy emocional. ¿Por qué? Porque activa el sistema nervioso simpático y hoy se agrega en aquellos pacientes, digamos, alguna droga ansiolítica, ¿no? Que hace que el paciente esté mucho más tranquilo. Este gráfico ya lo hemos visto de cómo esta repercusión renal sobre la alteración renal y la hipertensión también se da sobre esta situación. También lo hemos visto un poquito en otro lipográfico aquí, cómo este sistema renina, angiotensina, aldosterona se activa en estos casos de la hipertensión. Finalmente queremos decir que esta situación de la hipertensión trata de mantener un equilibrio entre la reabsorción de sal y agua, ¿no? Y que actúan el sistema renina, angiotensina, aldosterona, el sistema simpático, la parte endotelial. Pero por otro lado, hay otro grupo que trata de disminuir la reabsorción, pero no se trata de que mucho aumento o mucho disminución, se trata de mantener un equilibrio, ¿no? Entonces, ¿quiénes actúan en la disminución de la reabsorción? El óxido nítrico, el péptido natriurético atrial, la prostaglandina I2, ¿no? El factor derivado de crecimiento. Entonces, aquí hay situaciones que se pueden descompensar desde la microestructura. Y finalmente, la hipertensión arterial tiene complicaciones. La mayor es el daño renal, la insuficiencia renal y que nos lleva a terapias de hemodiálisis. El pronóstico es malo cuando un paciente ya tiene una pérdida de la función y la urea y creatina son altas como hipertensión arterial y nos lleva a una mortalidad cardiovascular. Este es un riñón hipertenso, nefroangioesclerótico, que reduce en su tamaño. Entonces, cuando yo hago una ecografía, lo voy a ver más pequeño por insuficiencia renal, pero esta insuficiencia renal tiene como causa la hipertensión arterial. Si yo hago una biopsia post-mortem, prácticamente lo que vamos a ver son vasos sanguíneos engrosados por la mayor actividad de la presión arterial. Importante destacar a la microalbuminuria y la filtración glomerular como dos puntos importantes a considerar dentro de los riesgos renales cardiovasculares si es que tengo que medir siempre en este grupo de pacientes. Se habla que el primer signo objetivo del daño renal por hipertensión es la microalbuminuria. Y obviamente tengo que descartar que no sea un paciente diabético, etcétera, ¿no? O sea, básicamente estoy hablando de un paciente hipertenso puro con el tema de la microalbuminuria. Y en los pacientes que tienen presión arterial muy alta y que no se controlan, pues puedo tener nefroesclerosis, inclusive le llaman maligna, porque estas nos lleva a daño vascular sistémico y se habla de un daño de retinopatía hipertensiva. Ojo, retinopatía hipertensiva, ¿cómo lo hago? ¿Cómo sé? Con un fondo de ojo. Cuando yo tengo un fondo de ojo, la retinopatía hipertensiva
Generalmente hay una clasificación de Wenninger-Baker, ¿no? Que es la clasificación de retinopatía hipertensiva y nos habla del daño progresivo que tiene este ojito o de los vasos de este ojito y que correlaciona muy bien con el daño renal. Ya sabemos que el diagnóstico es por microalbuminuria y por descenso en la tasa de filtración glomerular. Y cuando es menos de 60, pues ya está con enfermedad renal crónica. Bueno, esto se quedó aquí, esto no era acá, aquí estamos. Y entonces, finalmente, ¿por qué es importante medirse la presión arterial? Porque es la única forma de saber si tenemos presión arterial alta, no hay más. Los síntomas engañan y debe ser identificada y tratada tempranamente y descartar que no haya lesión en corazón, en cerebro, en riñón y en ojos, fundamentalmente. Síntomas, ya hablamos, cefalea, pero que no son en los que se presentan, porque no presentan síntomas en el 80% de los casos y también se le llama la hipertensión arterial una enfermedad silenciosa que nos lleva a la presión arterial alta y enfermedad renal. Probablemente a alguien de ustedes les ha tocado alguna historia, ¿no? Que llegan a la emergencia un poco con molestias y luego le miden la presión muy alta y luego le dicen que el riñón está mal y tiene que dializar. Oh, sorpresa, por esa cefalea, por ese mareo, eh, llega la emergencia y prácticamente las comunicaciones son tremendas, insuficiencia renal, hemodiálisis, hipertensión arterial. Entonces eso hay que cuidar midiendo siempre la presión arterial de nuestros pacientes. Así no tengan síntomas. Bueno, eso es un poquito lo que les había compartido con ustedes eh, para que lo tengan presente dentro de sus evaluaciones que ustedes tengan que tener o compartir en el grupo de pacientes. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Listo, hasta luego.